¿Ustedes a qué les suena eso de ser Dios? Es una expresión que no tenemos aquí en México, pero yo sé que a partir de esta semana la van a empezar a utilizar mucho. Y eso de ser Dios es así como que hacer ruido, como que hacer presencia. Lo estamos llamando el Papa a salir a manifestar públicamente la fe. Cuando eso ya ustedes lo comentarán en su momento. ¿Saben de qué se va a tratar este tema que me toca y que le agradezco a Rubén y a Francisco que me hayan invitado a compartir con ustedes? Se llama Amar a los enemigos. Es un tema muy complicado. Yo creo que todos suspieran ya se vieron así como. De hecho, el Papa Francisco hace un mes, exactamente, un poquito más de un mes, con una Biblia, porque saben que hace poquito se leyó en la liturgia ese famoso pasaje donde Cristo nos hace la invitación de amar a los enemigos. Les voy a leer brevemente un resumen de lo que dijo el Papa en eso, porque queda muy bien, además de que liga con lo que estamos hablando, lo que vamos a escuchar ustedes ahora. Dice: amar a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen y nos hacen sufrir, es difícil, ni siquiera es un buen negocio, lo dijo el Papa. Sin embargo, es el camino indicado y recorrido por Jesús para nuestra salvación. El Papa nos hizo un paralelismo entre la ley antigua y la ley nueva. La ley antigua es a la que se refiere la que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, y esta es la ley nueva que se da en el monte en el sermón de las bienaventuranzas, el monte Sinaí y el monte de las bienaventuranzas. El mismo San Pablo en la carta a los Corintios nos da esta idea también. El Papa se detuvo a reflexionar en la dificultad de amar a los enemigos, preguntándose cómo es posible perdonar. O sea, en este tema vamos a ver brevemente todos los factores que se relacionan. Porque cuando uno tiene que perdonar a alguien o amar a quien a uno no le es grato, obviamente entran en juego muchas cosas. Se puede decir que tenemos que echar mano de todas nuestras facultades, de nuestras capacidades como seres humanos, lo que nos va a diferenciar de los animales, obviamente. El Santo Padre nos menciona: también nosotros, todos nosotros tenemos enemigos. Algunos enemigos son débiles y otros son fuertes. Y también nosotros muchas veces nos convertimos en enemigos unos de otros. Jesús nos dice que debemos de amar a esos específicamente, a los enemigos. Jesús nos dice dos cosas. Primero, hay que mirar al Padre. Nuestro Padre es Dios. Y Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso lo menciona Jesús en este pasaje específicamente. Hace llover sobre justos e injustos. Su amor es para todos. Y Jesús concluye con este consejo: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la indicación de Jesús consiste en imitar al Padre, en la perfección del amor. Él perdona a sus enemigos y hace todo por perdonar. Pensemos en la ternura con la que Jesús recibió a Judas, por ejemplo, cuando salió a orar al huerto de los olivos previo a que lo entregara. Y cuando llega Judas con todo el ejército de los sumos sacerdotes, llega a besarlo. ¿Y Jesús qué hizo? Lo recibió, seguramente hasta lo abrazó y dejó que lo besara, sabiendo cuál era su intención. ¿Qué podía haber hecho Jesús? Decir: no seas cínico, ¿no? Y sin embargo, todavía fue el último, tal vez, momento en el que Jesús le manifestó que había una misericordia, que a pesar de su mala intención todavía podía alcanzar perdón. La condenación de Judas no fue por el hecho de entregar a Jesús, que fue una falta muy grave, sino por creer que ya no era capaz de ser perdonado.
Eso es el punto fundamental. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios, que viene haciendo juego con todo esto. Dice, Jesús nos pide amar a los enemigos y nos dice, recen por ellos, por nuestros enemigos. La oración hace milagros, yo creo que todos lo hemos comprobado. Cuando Jesús nos dice, ama a tus enemigos, no nos está diciendo que con nuestras propias fuerzas y con nuestras capacidades vamos a ser lo suficientemente buenos para lograr amar a los enemigos. Por eso dice, reza por ellos. ¿Por qué? Porque en la oración va a venir una gracia que Dios nos da. La gracia que es el regalo, la respuesta de Dios ante esto. Entonces Jesús nos da, nos dice qué hay que hacer, pero a la vez nos da el remedio, nos da la fórmula. ¿Sabe Jesús que no lo vamos? Él si hubiera dicho, pues ama a tus enemigos, ya, luego vamos a seguir por lo mío. Claro, nos daba el ejemplo, pero nos decía, como tú solo no vas a poder, tienes que rezar por ellos. Y al rezar, entonces Dios, viendo tu intención, aunque haya un dolor en el corazón, va a compensar eso. El amor a los enemigos nos empobrece, dice, pero fíjense cómo lo dice el Papa. O sea, nos hace pobres como Jesús. Empobrecernos no es que nos haga menos, sino que nos libera de todas las ataduras. Cuando vino Jesús, se abajó, se redujo hasta hacerse pobre. Y por eso dice el Papa, que aparentemente perdonar o rezar por los enemigos es un mal negocio, o no es un buen negocio, o al menos no lo es según la lógica del mundo. Sin embargo, es el camino que Dios recorrió. Ahora hay que ver, cuando Jesús dijo estas palabras, ahí termina la familia del Papa, cuando Jesús dijo estas palabras de amar a los enemigos, en el contexto en el que lo dijo, se lo estaba diciendo a un público de judíos. Ustedes saben que los judíos pues siempre han sido un pueblo muy, ¿cómo lo puedo llamar? Muy vengativo, muy rencoroso, muy lleno de odio, por muchos motivos. Porque los han dominado, porque los han maltratado, por lo que ustedes quieran, pero han sido un pueblo muy religioso, o sea, muy revoltoso. Para ellos era algo absolutamente inconcebible que alguien les dijera a los enemigos, cuando en la Biblia existía la ley del talión. ¿Ustedes saben cuál es la ley del talión? Es la de ojo por ojo y diente por diente. O sea, lo que tú me hagas, yo tengo el derecho a cobrarme haciendo lo mismo. Esa es la justicia. O sea, tú me robaste algo, yo te lo puedo robar a ti también. Tú me insultaste o me caminaste, yo lo puedo hacer también. Esa es la ley que para ellos regía y eso era lo normal. Entonces Jesús les dice, no, ustedes tienen que amar a sus enemigos. Para ellos fue algo escandaloso. Digo, sí, a nosotros nos cuesta trabajo en el siglo XXI, con una doctrina de 2000 años. Imagínense para ellos que nadie, además, ningún filósofo, ningún pensador, ningún profeta les ha dicho eso. Entonces, claro, nosotros a veces nos escuchamos mal, o sea, no entendimos bien el mensaje. Además, la palabra amar que ellos utilizaban no era con el contexto tan amplio como el que vino enseñando Jesús. Y es importante mencionar que, existía desde Moisés el mandato, ¿no?, de que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, y eso era lo normal. Sin embargo, cuando Jesús les maneja esta palabra del amor, y San Juan cuando lo escribe en el Evangelio, San Juan lo escribió en griego, el Evangelio, y en griego nosotros usamos la palabra amor, es una sola palabra, pero le podemos dar muchos significados, desde lo más noble hasta cosas totalmente carnales, corpóreas o sexuales. Se le puede llevar desde un extremo al otro, a la misma palabra con muchos significados. Sin embargo, en griego
cada significado de la palabra. O sea, no había un solo verbo para reclamar, había 4 verbos diferentes. El más bajo, digamos, o sea, el más natural, era el que tenía que ver con el cuerpo, que era la palabra eros, de ahí viene lo de erótico, pero ellos cuando hablaban de eros sabían que, pues sí, hablaban de un cariño, de un afecto, pero meramente carnal, ¿sí? De una atracción prácticamente sexual. Había otro que hablaba que era la palabra filos, que era el amor entre padre e hijo, que es un amor que se da de forma natural, muy noble, pero lógico, porque nace desde la naturaleza, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues los padres aman a los hijos, así como los hijos a los padres, etc. Entonces, esa era otra clase superior, obviamente, de amor. Había el amor entre los amigos, por ejemplo. O sea, había un amor de amistad que era un amor que no estaba condicionado al parentesco, y había el último amor que era el ágape, es la palabra que lo ejemplifica, que era este amor absolutamente incondicional, porque incluso cuando hay una amistad, pues tú esperas obviamente que sea recíproco, ¿no? Entonces este amor es como el que tiene Dios por nosotros, ese amor que Él nos da aún cuando no haya una respuesta equivalente. ¿Sí? O sea, es el amor totalmente desinteresado, caritativo, que nosotros podemos llevar a la práctica con alguien a quien no nos une ni una atracción, ni nos une un parentesco, ni nos une un compromiso, como puede ser la vida, sino es un amor en el cual yo hago una cosa buena por alguien y a lo mejor ese alguien no me la va a poder retribuir. Cuando ustedes, por ejemplo, cuidan a algún enfermo, pues no lo hacen pensando que ustedes se van a enfermar y ese enfermo vaya a cuidarlo, sino simplemente dicen, bueno, yo sé que lo estoy haciendo porque hay un impulso superior que me está llevando a hacerlo. Este es el nivel de amor al que Jesús nos invita, es decir, ese amor desinteresado. Cuando tú amas a tus enemigos, no estás esperando que tu enemigo no debería ponerse a rodillas y decir, ay, perdóname, no, discúlpame, porque es un acto voluntario de Jesús. Está bien, yo voy a pedir por él, yo sé que no va a pedir por mí. Ahí es donde radica esa parte de nobleza de este Jesús. Luego viene, ahí es donde es importante que tengan esto en mente. Cuando Jesús les habla, por ejemplo, a sus discípulos, y no sé si ustedes recuerdan un pasaje cuando le pregunta ya después de la resurrección a Pedro que si lo amaba, que le preguntó 3 veces, si recuerdan ese capítulo, que le pregunta, ¿tú me amas? En griego, o sea, la versión original, San Juan la menciona, que le pregunta así, o sea, tú me amas con ese amor superior. Y como se ha traducido a castellano, es que Jesús le pregunta, pero tú me amas, pero le pregunta, ¿tú sabes que te quiero? ¿Se acuerdan de esa diferencia? Ustedes saben cómo dice la canción de José José, María que no se acuerda. Esto es igual. Jesús le estaba pidiendo un compromiso completo de amor. Y Pedro le dice, no, pues que quiero. Pero que él es limitado, no es igual. Y al final de cuentas, la tercera vez que le pregunta a Jesús, ya no le pregunta, ¿me amas? No le pregunta, ¿me quieres? O sea, como Cristo dice, bueno, ya sé que ahorita no estás en condiciones de entregarme ese amor que yo te pido. Entonces yo te voy a poner en condiciones en las cuales tú sí me vas a poder responder en igualdad. O sea, ¿me quieres? Y ya, pero sí, ahí. Esa es la diferencia entre el amor, pero el amor que nos pide Jesús con sus obligaciones. Obviamente hay un proceso muy complicado cuando uno tiene un rencor, porque uno siempre puede escapar del rencor. Cuando nosotros tenemos una animadversión con alguna persona, ya sea que nos hizo algo
creímos que hizo algo, porque bueno, hay que entender que hay varios grados de malestar. O sea, hay el malestar del que hizo algo que no nos gustó, ya sea una agresión, incluso una grosería. Hay el grado de las personas que no hicieron, que no lo hicieron. Bueno, es que yo esperaba que él iba a hacer esto por mí y no lo hizo. Y está el otro que es, incluso ya no es ni la acción ni la omisión, sino la suposición. O sea, yo creo que él hizo esto por eso. O sea, nosotros sacamos la conclusión de algo que realmente no tiene un sustento. Entonces, cuando partimos de este hecho, de que tenemos elementos para decir, ay, es que esta persona me hizo esto, y por lo tanto yo tengo la justificación de despreciarlo, porque me agredió, porque me insultó, porque me calumnió, etcétera. La justicia dice que yo lo tengo que despreciar porque él me causó un mal. Sin embargo, ahí es donde viene precisamente esta parte, ¿no? Donde dice Jesús, a ese al que te hizo algún mal, a ese al que te ofendió, a ese al que te agravió con algo, es precisamente al que tú tienes que perdonar. Ahora, te recuerdo, nosotros hemos rezado muchas veces, tal vez miles de veces, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, sabemos que es la oración perfecta del Señor Jesús. Y bueno, ahí tenemos todo. Pero hay un compromiso ahí muy delicado que a veces nosotros lo rezamos de memoria, sin reflexionar lo que estamos diciendo, dentro de todo lo que hay. En el Padre Nuestro hay una parte donde dice, perdónanos. Cuando uno liquida una deuda, cuando uno la paga, o cuando se te perdona una deuda, se te regresa el pagaré, que es el compromiso. ¿Y tú qué haces con el pagaré? Lo rompes, o sea, que no quede, ahora digo, estoy con mis cabellos, que no quede huella, ¿verdad? Que no quede ningún rastro, que no quede ningún rastro. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, te perdono, pero no le digo?
es eso, guardarnos el pagaré para cobrarlo en algún momento. Pero ¿saben quién nos va a pedir cuántas veces pagaré? Porque al final de cuentas ese pagaré para nosotros es una piedra que vamos a arrastrar. Porque cada vez que volteemos a ver el pagaré, vamos a decir, no me pagaste. O sea, no le vamos a decir a la persona, yo te perdoné la deuda. Le vamos a decir, no me pagaste. Y tú vas a decir, oye, pues tú me dijiste que ya no había problema, que ya me la... Sí, pero no me pagaste. Nada más acuérdate que no me pagaste. No me pagaste. Y vas a tener esa... Entonces la gente dice, bueno, entonces realmente no me perdonaste la deuda, ¿verdad? Porque perdonarle es borrarlo. Cuando tenemos ese rencor, obviamente no nos permite sanar. O sea, cuando hay una falta, que recibimos alguna ofensa, algún agravio, lo que sea, hagan en cuenta que es como una línea que nos hacemos. Nosotros traemos, por ejemplo, un cuchillo, llego con alguien y le hago una herida. Claro, lo corto, le va a doler, le va a sangrar, etc. ¿Y qué va a pasar? Esa persona, la que recibió la herida, nos va a quitar el cuchillo. Sí, pues tú ya me lastimaste, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando nos vemos con esa persona? Cuando esa persona nos encuentra, va a sacar el cuchillo, nos dice, mira, ¿te acuerdas esta cortada? Esta cortada me hiciste. Y al volver a hacer bien, se va a volver a abrir, le va a volver a doler y le va a volver a sacar. Y va a volver a pasar otro tiempo para que se vuelva a sacar. Y después está platicando con otra persona. ¿Y te acuerdas de fulanito? Ah, pues un día llegó con él. Y me hizo así, y me volvió así como ahí, me estaba sonando sangre. Y después uno va a estar solo en su cuarto, o sea, está uno con sus cosas y encuentra su cuchillo. Me hizo así. Y otra vez, por supuesto que cada herida va a revivir el dolor y va a impedir que la cicatriz se complete. ¿Por qué? Porque lo estamos abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. ¿Qué va a pasar? La primera herida fue la menos dolorosa, fíjense esto, la menos dolorosa. Cada herida posterior va a ser más dolorosa. Va a ser más dolorosa, porque además del dolor físico viene el dolor emocional, porque ya sabemos que duele. ¿Sí? Y además puede venir una infección y va a venir una serie de problemas extras. Eso exactamente pasa cuando nosotros no perdonamos, o sea, cuando guardamos el rencor. ¿Qué pasa, por ejemplo, poniendo otro caso? En el caso de la confianza. Como un ejemplo, una persona traiciona a otra persona por el mismo motivo, pero la traicionó. ¿Qué pasa si esta persona le dice, sabes qué, te perdono, pero yo no voy a confiar en ti? ¿Se vale eso? ¿O la persona tiene que confiar siempre en las demás? Porque si no, no lo estoy perdonando. Es decir, ¿cuánto tiene que pasar? Me traicionen. Yo siempre tengo que confiar, porque si no, no perdono. Esa es una pregunta buenísima, excelente, porque efectivamente, ¿hasta dónde es precaución y hasta dónde es rencor? Vamos a ponerlo con un ejemplo. Viene un ladrón a la casa, se mete o se intenta meter, lo que sea. No importa si robó o no robó, sabemos cuál era su intención, nosotros lo impedimos o lo que sea. Después nosotros vamos a tener la misma confianza y tranquilidad después de ese hecho, claro que no. Vamos a tomar precauciones, porque bueno, si él se metió, se puede meter otro. A lo mejor no hizo nada, o a lo mejor sí se llevó algo, o lo que sea. ¿Qué vamos a hacer si lo vemos otra vez que se aproxima a nuestra casa? Tenemos dos opciones. O nos quedamos vigilando, o le abrimos la puerta. Hay una ahí, claro, a lo mejor puede decir, sí, le abro la puerta y lo invito a cenar. Bueno, porque a lo mejor te vas a su amigo y ya no te vas a
precauciones necesarias. O sea, hay que ver lo siguiente, y todo esto, este tema específicamente, siempre se tiene que ver desde el punto de vista de la fe y de lo que nos dice el Evangelio. Porque si lo abordamos desde el punto de vista humano, incluso psicológico, vamos a llegar a decir, ya no voy a confiar, porque me traicionaron. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios? Yo no creo que aquí haya alguien que tenga una sola confesión en su vida, ¿no? Nosotros hemos confesado una y otra vez, y seguramente nos hemos ido a confesar de los mismos pecados, bueno, de los mismos actos hechos en diferentes circunstancias, como eso que llega la persona confesa y dice el Padre, ¿de qué te acusas? De lo mismo, y de lo mismo, ya sabe el Padre cuál es lo mismo. Bueno, aquí el asunto es, Dios siempre nos está dando, siempre está confiando en nosotros, sabiendo que nosotros no somos confiables, y eso es importante saberlo. Nosotros no somos confiables, porque siempre estamos coqueteando con el pecado, siempre. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista del Evangelio. Entonces, tú recibiste una traición y es muy doloroso, muy doloroso. La única forma en la que tú puedes superar eso es, obviamente, pidiéndole a Dios, rezando por esa persona que te traicionó. Y bueno, la única forma en la que tú vas a saber si esa persona realmente cambió, ¿cuál es? Solamente hay una forma de saberlo. Tienes que volver a confiar en algún grado de esa persona, porque si no lo vas a saber. Es como alguien que te estás enseñando a manejar y choca, lógicamente, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Nunca te vuelvo a prestar mi carro. Jamás. Y a lo mejor esa persona llega y dice, ¿sabes qué? Ya fui a tomar un curso de manejo y aquí está el certificado que me pasé. Solamente hay una forma, aquí el papel no se puede decir nada. Hay una sola forma en la que tú vas a comprobar si esta persona realmente aprende a manejar. Y es soltándole el carro. No hay otra forma. Es un riesgo porque a lo mejor esa persona evidentemente siempre no va a manejar, pero con su antecedente se pone nerviosa y a la mejor pero la única forma en la que tú te vas a convencer es esa, haciéndole eso. Acuérdense lo que hizo Jesús con Pedro. Era su brazo derecho, su gran amigo, y Pedro lo negó. ¿Y qué hizo Jesús? Le entregó la llave a su casa. Yo me voy a encargar. Nosotros éramos capaces de hacer algo así. Alguien que nos negó, que nos abandonó, que nos traicionó, y tú decirle, me voy a ir un tiempo, te encargo todos mis bienes. No hizo, pero tu familia se queda ahí en la casa. Yo te entrego las llaves de mi casa. Esa es la confianza absoluta donde Jesús dice, sé que me traicionaste, sé que te equivocaste, y no importa, confío en ti. Ahí es donde viene esa parte de la misericordia. Nosotros